Esta es tu oportunidad para llenarte de buenas vibras y replantearte las cosas que te molestan, para encontrar tu propósito y felicidad que dure, con tus propias reglas. Descúbrete, sánate y mejórate. Prioriza tu bienestar. Comencemos. Hola a todos y todas, bienvenidas a otro episodio de Felicidad Radical. Yo soy Kiriosa y te enseño a vivir radicalmente feliz con amor propio, conciencia y propósito. En el episodio de hoy te hablaré de la relación padre-hija rota, que está basado en el libro de The Unavailable Father de Sarah Sims. Este episodio le servirá tanto a una mujer como a un hombre. Aprender de la interacción de una relación hija-padre puede ayudarte a entender por qué hay humanos con comportamientos tóxicos. Cuando una niña crece, necesita de sus padres para establecer dos cosas importantes: amor incondicional y un sentimiento de seguridad. Estos dos sentimientos crean a una mujer con un concepto positivo de sí misma y la habilidad de formar relaciones auténticas en su adultez. Quiero mencionar que también no necesariamente tiene que ser padres o madres, sino que pueden ser cuidadores o pueden ser una figura paterna que hayan tenido durante su niñez. Quiero definir amor incondicional, porque muchos padres creen que dan amor incondicional, cuando en realidad está lleno de condiciones. El amor incondicional es básicamente, no importa qué, yo te amo. Es un sentimiento que se expresa por medio de palabras y también por medio de acciones, por medio de la presencia. Hay un estigma en esta forma de amor, porque la sociedad nos hace creer que mientras más amor incondicional se dé, más perezosas y vagabundas se volverán las hijas. Esto es una mentira. El espíritu humano es por naturaleza ambicioso, luchador y con ganas de salir adelante y ser la mejor versión de sí misma. La falta de amor incondicional de niñas es la razón por la cual las mujeres adultas buscan a hombres que no las aman o las aman con condiciones. Alias, los hombres manipuladores que le dicen a las mujeres cómo vestirse, que no se junte con sus amigas, que no tenga amigos, que le envíe fotos de dónde está porque no confía en ella por celos tóxicos. ¿Ven por qué razón es tan importante definir el amor incondicional? El amor no separa, el miedo sí. El amor no duele, el miedo sí. Porque realmente solo hay dos emociones: el miedo y el amor. Todo lo demás se desglosa a partir de estas dos emociones. Por ejemplo, los celos, el odio, la frustración, el enojo, la venganza, los sentimientos de sentirse un fracaso, la depresión, son emociones derivadas de vivir en miedo. La superación personal, la felicidad, la paz, las conexiones auténticas, el éxito, estos vienen del amor. Una niña que experimentó amor incondicional de su papá por naturaleza va a buscar amor, porque es lo único que conoce. Una niña que no experimentó amor incondicional de parte de su papá buscará un amor con muchas condiciones, con miedo, porque es lo único que conoce. Y cuando lo único que conoces es miedo, es fácil creer que es lo único que existe. Por eso se ven tantas mujeres que están en una relación tóxica o tantas mujeres que dependen de su pareja para poder vivir. Eso está derivado de la relación rota de padre-hija. Y es por eso que es tan importante aprender más de esto. Posiblemente tú te vayas a identificar. Quiero explicar que el sentimiento de seguridad también es importante, porque son estas dos cosas que el papá tiene que darle a la hija: el amor incondicional y el sentimiento de seguridad. Ahora, el sentimiento de seguridad. Como humanos que somos, tenemos varias partes que conforman nuestra existencia. Tenemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. El sentimiento de seguridad pasa en estas tres partes. Seguridad física, como tener un hogar, tener calor, comida, agua y estudio regular.
Seguridad en la mente, como saber que puedes confiar en tu papá emocionalmente. Puedes hablar, te sientes entendida, sientes que puedes ser tu verdadera yo con tu papá y eres aceptada por lo que realmente eres. Te trata con respeto. Él te tuvo que haber enseñado con acciones y palabras que tu valor propio es grande. Seguridad espiritual es tener una conexión auténtica y profunda con el papá. Como ven, la paternidad, al igual que la maternidad, pero ahorita en este episodio nos estamos enfocando en la relación padre-hija, es profundamente complicada. No tiene que ser perfecta, pero para crear una humana se deben tener estas dos cosas: amor incondicional y sentimiento de seguridad. Ahora, ¿qué pasa si tu papá no te mostró amor incondicional y sentimiento de seguridad? Pues te cuento que, basado en el libro que te mencioné, The Unavailable Father, hay 6 tipos de padres que fallaron en brindar amor y seguridad. Te los mostraré y cuáles fueron los daños que hacen a las hijas para después enseñarte cómo puedes sanar y salir adelante en tu vida. Quiero hablar acerca de una cosa muy importante. A veces cuando nosotros escuchamos trauma, la palabra trauma, no la relacionamos con un trauma emocional o un trauma que, entre comillas, chiquito. Solamente pensamos en traumas como guerras, genocidios, crisis económicas, pero no pensamos también que cuando somos niñas, cuando somos bebés, también podemos tener traumas, porque cuando eres niña no tienes todo tu cerebro desarrollado y cosas que en tu adultez serían insignificantes, para un niño pueden ser significantes. Me refiero a que posiblemente, qué sé yo, alguna vez perdiste tu peluche favorito a tus 3 años y nadie realmente te prestó atención. Puede haber desarrollado un trauma a partir de eso, porque nadie realmente se tomó el cuidado para explicarte lo que pasó, abrazarte y entender tu llanto. Es importante saber que los traumas también pueden ser entre comillas chiquitos y entre comillas grandes. Vamos a empezar con el primer tipo de padre, el padre desaprobador. Como la palabra lo dice, este tipo de padre te desaprueba. Tal vez él quería un hijo en vez de una hija, porque no tenía las habilidades ni el interés de crear una conexión afuera de las cosas para hombres, entre comillas. No muestran amor a su hija ni halago en sus logros porque están emocionalmente desconectados y no sienten orgullo de sus logros. Solo te halagará cuando logres su visión de perfección, no la tuya. No da afecto ni aprobación incondicional para que la hija desarrolle un concepto de sí saludable y positivo. Puede que tenga una relación cercana con la hija, pero es muy rígido en sus perspectivas de lo que está bien y lo que está mal. Le hará creer a la hija que solo lo que ella logra es lo que importa de ella. Una niña no va a entender por qué su padre es desaprobador y la inhabilidad del padre de crear una conexión. Ella va a creer que ella hizo algo malo, porque otra vez es el cerebro de una niña. Cuando crecen las niñas a adultas, las hijas de padres desaprobadores tienden a sobrecompensar, o sea, se convierten en empresarias o empleadas de alto rendimiento, pero nunca disfrutan o están satisfechas con sus logros, como su padre desaprobador. A pesar de tanto éxito, no son seguras de sí mismas y no reconocen sus logros. Crecen para querer complacer y tratan de ser perfectas. Son buenas estudiantes, la gente las admira, pero ellas no se sienten bien consigo mismas. Se rehúsan a admitir que son atractivas, inteligentes, exitosas y que pueden recibir amor, porque su papá desaprobador les enseñó que la vida no es para divertirse, sino para el éxito únicamente. La razón por la cual estoy haciendo este podcast es porque siento que hay muchas mujeres que viven completamente inconscientes de sus traumas de la niñez
Y esto no significa que el padre fue malo o que el padre era una terrible persona y que lo único que quería era dañar a su hija. Posiblemente el padre estaba sufriendo sus propias cosas y nunca sanó su trauma de niño. Pero creo que es importante reconocer nuestro pasado, reconocer de dónde vienen ciertas actitudes, de dónde viene cierta programación, para que nosotras después podamos sanar realmente, vivir en paz y así poder tener una felicidad radical en la vida. Del padre desaprobador. ¿Suena como tú, pero tienes dudas? Responde las siguientes preguntas sí o no. Pregunta número 1. Generalmente siento que tengo que ser extra amable para que las personas gusten de mí. ¿Sí o no? Pregunta número 2. Mi papá nunca expresó interés en mis amigos o mi vida social. ¿Sí o no? Pregunta número 3. Mi papá raramente me besaba o abrazaba. ¿Sí o no? Si respondiste sí, tu padre fue desaprobador. Al final del episodio te daré más consejos de cómo puedes sanar esta herida y puedes seguir adelante con tu vida. Porque para conocer tu pasado también tienes que tener una solución y un plan de ataque. Vamos al tipo de padre número 2. El padre con trastornos mentales, como esquizofrenia, bipolaridad o estrés postraumático. Las hijas de padres con trastornos mentales corren un riesgo más alto de padecer dificultades psicológicas, parte por los genes, pero parte por el ambiente en el que crecieron, porque al crecer con la incertidumbre que reinaba en sus casas, no se sabía cuándo iba a ser el siguiente problema. Esto crea ansiedad. Las niñas de padres con trastornos mentales usualmente generalizan que no pueden confiar en los hombres como no pudieron confiar en su padre y subconscientemente evitarán cualquier relación seria con los hombres y vivirán en constante miedo porque ellas van a creer que posiblemente las abandonen sin previo aviso, porque así lo hizo su padre. Crecen en una casa caótica, donde la madre o la hija o el hermano mayor tiene que asumir muchas responsabilidades para compensar la ausencia del padre. Cuidan a otros, pero se les hace difícil encontrar el tiempo para relajarse y disfrutar de la vida. De adultas, las hijas de padres con trastornos mentales hacen para no esperar mucho de los hombres, por lo que se involucran en relaciones tóxicas y abusivas, se convierten en personas complacientes y se culpan por todo lo que sale mal en su relación amorosa o de amistad. Imagínate tú la vida de una hija con un padre de trastornos mentales. Estar constantemente en medicación o en hospitalización y no poder tener esa conexión con el papá porque el papá está teniendo sus propios problemas. ¿Suena como tú, pero tienes dudas? Responde a las siguientes preguntas con un sí o un no. Mi padre estaba entre muy altos y muy bajos. Estaba increíblemente contento y optimista y pasaba a un estado completamente deprimido. ¿Sí o no? Recuerdo en ocasiones donde sentía vergüenza porque la gente hablaba de mi papá. ¿Sí o no? Mi padre desaparecía por largos periodos de tiempo. ¿Sí o no? Si respondiste sí, tienes un padre con trastornos mentales. Una de las partes más importantes es educarse en qué tipo de trastorno tiene tu padre, para que así puedas tú resolver algunas inquietudes y algunas preguntas que pueden surgir mientras tú observas el comportamiento raro de tu papá. El tipo de padre no disponible número 3 es el padre que abusa de sustancias como alcohol o drogas. El padre manifiesta muchas de las características del padre con trastornos mentales. Impredecible, no se puede depender de él y da vergüenza. Está entre afecto y rechazo. Usualmente están enojados y pueden abusar verbal y físicamente. Las hijas se sienten culpables porque se sienten, en cierto modo, son responsables del comportamiento de su padre. Se sienten ansiosas porque no saben qué vendrá después. Se sienten indefensas y dependientes, cosas
que si no salen de su pasado repetirán cómo se sienten con su pareja. O sea, si no conoces tú, no te das cuenta que tuviste un padre que abusaba de sustancias, vas a encontrar a una pareja que abusa de sustancias y te trate como tu papá te trató cuando abusaba de sustancias. Como adolescentes pueden mostrar actitudes problemáticas porque están tratando de llamar la atención de su papá. Ser adultas de hijas de padres que abusan de sustancias, bueno, crecerán con dificultad para terminar tareas, se les hará difícil ser honestas, se les hará difícil reconocer y expresar estados de emoción negativos e identificar problemas con relaciones amorosas o de amistad por inhabilidad de trabajar en relaciones. Lleva a que la hija busque que sea súper exitosa para asegurar la aceptación, validación y responsabilidad. Ser exitosa y súper exitosa está bien, pero tiene que venir de la intención correcta. Esa intención tiene que ser para que tú te desarrolles a ti misma porque tú quieres hacerlo, no porque quieres de cierto modo compensar el comportamiento de tu papá con tu propio éxito. Suena como tú, pero no sabes si es realmente tú. ¿Tienes dudas? Responde a las siguientes preguntas, sí o no. El comportamiento de mi papá a veces es extraño, ¿sí o no? A veces tenía miedo de ir en el carro si mi papá manejaba, ¿sí o no? Sentía que muchas veces tenía que hacerme cargo de la responsabilidad de la casa y de mis hermanos o hermanas, ¿sí o no? Si respondiste sí, tienes un padre que abusa de sustancias. Lo más importante acá es otra vez que te eduques en qué es el alcoholismo y qué es una adicción, porque es una enfermedad y puede tratarse, pero la persona tiene que estar dispuesta a tratarlo. Y tienes que saber que no fue tu culpa. Nunca va a ser tu culpa. El tipo de padre no disponible número 4 es el padre abusador. Cuando los padres tienen comportamientos para lastimar a sus hijas, estos padres han atacado a su hija de forma verbal, física o incluso hasta sexual con la intención de causar daño. Es traumático porque tiene efectos a corto y largo plazo. Las hijas crecerán ansiosas, con miedo y con fobias. Estarán enojadas, deprimidas y socialmente tímidas. Y experimentarán todo esto en muchas ocasiones sin saber de dónde vienen todas estas emociones. Porque otra vez, si tú creces en una casa caótica, tú no conoces nada más, entonces tú vas a pensar que el amor es igual a caos, el amor es igual a maltrato, el amor es igual a abuso. Y es por eso la importancia de ser conscientes de todo este proceso, de ser consciente de lo que realmente pasó en tu pasado, para que lo puedas sanar y seguir adelante. Y nunca seas presa de tu pasado, nunca más. Pueden sufrir conductas autodestructivas y estrés postraumático. Las hijas de un padre abusador manifestarán miedo al escuchar a alguien enojado, incluso si el enojo no va dirigido a ellas. En general, se sentirán ansiosas y temerosas, y se les hará muy difícil entablar relaciones de confianza y cercanas. Quiero hablarte acerca de qué significa el abuso verbal y físico. El abuso verbal son insultos, son manipulaciones. Tú tienes que ser cierta persona para que tu papá te apruebe porque si no, no te va a aprobar. El amor es condicional. Y estas heridas son dolores emocionales que uno carga y esos dolores emocionales son los sistemas de creencias que nosotras tenemos en la vida adulta que nos limitan a buscar una vida triste, sola y llena de rencor. A veces vivimos frustradas, enojadas y no sabemos por qué. Y al no saber por qué, nos damos cuenta que no tenemos ese sentimiento o esa prioridad en nuestra vida de escucharnos realmente, escuchar sin juicios aunque duela. ¿Suena como tú, pero tienes dudas? Responde las siguientes preguntas, sí o no.
¿Mi papá rompió cosas importantes para mí o le hizo daño a mi mascota? ¿Sí o no? ¿Mi papá me lastimaba físicamente? ¿Sí o no? A veces evitaba a mi papá porque sabía que iba a haber comentarios desagradables. ¿Sí o no? Si respondiste sí, tienes un padre abusador. Tienes que entender que no fue tu culpa y que hay un futuro que es brillante para ti. Lo único que tienes que tener ahorita es la disposición a cambiar. Luego tienes que entender más de lo que pasó tu pasado y así podrás seguir tu proceso de sanación. El tipo de padre no disponible número 5 es el padre poco confiable. Este tipo de padres no son abusadores y tampoco tienen un diagnóstico psiquiátrico. Es que simplemente no son confiables. Ellos son irresponsables, preocupados o incompetentes, porque no se podía depender de ellos para que realizaran tareas básicas de paternidad, como estar en un lugar puntual, como mantener sus promesas o promover estabilidad a la familia. Las hijas de padres poco confiables responden de dos formas. Una, creen que ellas debieron haber hecho algo malo para causar que su padre se comportase así y redoblan los esfuerzos por complacer. O dos, asumen que todos los hombres son así y que así son y no pueden creer lo que les dicen, no pueden confiar en ellos y no pueden depender de ellos tampoco. Esto hace que cuando la hija estaba creciendo, tomara responsabilidad de su padre en momentos donde ella debería haber estado compartiendo con amigos de su misma edad. Hace una mujer exitosa, pero por las razones incorrectas, porque trata de compensar la atención, afecto y confiabilidad que su padre nunca le dio. Puede involucrarse en relaciones tóxicas porque para ella el hombre, aunque sea, está presente, no como su papá que pues no estuvo. ¿Suena como tú, pero tienes dudas? Responde a las siguientes preguntas sí o no. Mi familia tenía problemas para llegar a fin de mes económicamente. Mi padre no se presentaba cuando me había dicho que iba a llegar. Mi padre prefería pasar tiempo con sus amigos que conmigo. Si respondiste sí, tienes un padre poco confiable. El siguiente tipo de padre no disponible es el padre ausente. Puede que el padre haya muerto, abandonado o fracasado en tener una relación con la hija después de un divorcio, o padres que están casi nada de tiempo con las hijas. No proveen una imagen realista paterna. Las hijas recuerdan a su padre como una fantasía idealizada de la imaginación y de películas. Pueden idealizar al padre como perfecto. Las hijas de un padre ausente pasan su adultez temprana buscando a un hombre que conforme esta fantasía. ¿Suena como tú, pero tienes dudas? Responde a las siguientes preguntas sí o no. Mi papá estaba muy ocupado para pasar tiempo conmigo. Mi papá se murió antes de que yo cumpliera 12 años. Mi papá me abandonó. Estos fueron los 6 tipos de padres no disponibles. Recuerda que el padre no disponible es quien fracasó en darle a la hija los dos sentimientos importantes, amor incondicional y sentimiento de seguridad. Ahora enfoquémonos en lo que podemos controlar, a nosotras mismas. Para sanar tu pasado tienes que, número 1, y estos son los pasos para tu sanación, entender lo que realmente te pasó de niña. A veces podemos ver a otra familia, a otra mujer, a otra situación tan claramente y podemos ver que pues hubo maltrato doméstico o que era un padre abusador o que era un padre alcohólico, pero cuando nos miramos a nosotras mismas nos cuesta más entender realmente lo que pasó porque no queremos sentirnos heridas. Tenemos la resistencia a creer que tenemos que mantener esta imagen perfecta en nuestra mente porque si no, significa que hay algo malo con nosotras y si hay algo malo con nosotras, igual que en el episodio pasado de ansiedad, al creer que hay algo malo con nosotras,
Vamos a tratar de ocultarlo, vamos a tratar de ocultar nuestras emociones para que las demás personas no se den cuenta, porque si se dan cuenta, no nos van a querer. Y todo este ciclo está pasando en tu mente día tras día, y tú no te das cuenta si no entiendes lo que realmente te pasó de niña. El paso número 2 es evaluarte a ti misma para determinar qué actitudes y comportamientos que desarrollaste de niña para explicarte a ti misma los comportamientos de tu papá y tu protección tienes hoy en día. Imagínate que tu papá era un padre desaprobador y tú de niña desarrollaste este comportamiento de lograr todo lo que te propusieras y mostrárselo a tu papá, porque de esa forma te podía poner atención, podías ver que él dedicaba un poco de tiempo a ti y si no era por medio de tus logros, no te dedicaba tiempo. Entonces tú te volviste súper exitosa, pero ¿realmente tú disfrutaste de tus éxitos? ¿Realmente eran cosas que tú querías hacer o los hiciste porque alguien más quería que los hicieras? Ese es un comportamiento que tienes que sanar, porque tú mereces enfocarte en las cosas que tú quieras, no en las cosas que tu papá quiso para ti. El paso número 3 es evalúa qué actitudes y comportamientos tienes todavía que te limitan a tu felicidad. Bueno, ya hiciste tu lista de todos los comportamientos que tenías cuando eras pequeña. Ahora, ¿cómo te afectan ahora que eres adulta? ¿Sigues teniendo los mismos comportamientos? Por ejemplo, si tu papá era alcohólico y nunca te prestó nada de atención y él prefería estar de fiesta, posiblemente tú vayas a adoptar la actitud y el comportamiento de, bueno, para que mi papá me ponga atención tengo que estar de fiesta. Entonces tú te vas de fiesta, pero no de fiesta una vez al mes o de vez en cuando, sino todos los días. Y ves que este comportamiento lo tienes porque tú quieres generar la atención que tu papá nunca te dio. Y ese comportamiento limita tu felicidad y todavía lo tienes hoy en día. El paso número 4 es sustituye esas actitudes y comportamientos por unos que sí te sirvan. Ahora, esta es la parte de ya encontramos lo que nos pasó en nuestro pasado, somos conscientes, tenemos la información de este podcast. Ahora, ¿qué cosas son las que tenemos que hacer para que podamos cambiar? Hay que escoger lo que nunca se nos dio de niñas: amor incondicional y sentimiento de seguridad. Estos van a ser las dos cosas que van a asegurar que tú puedas vivir sanamente y que por medio de estas acciones tú vas a poder encontrar tu propia felicidad. Eso sí, va a tomar prueba y error. Por ejemplo, hacer ejercicio. Puede que empieces haciendo yoga, pero no te guste, entonces vas a terminar haciendo fútbol. Tienes que probar cosas nuevas y ver qué sí te sirve y qué no te sirve. El paso número 5 es que una vez que ya cambiaste tus comportamientos, tienes que volverlos a evaluar. ¿Te ayudan o te perjudican? ¿Estás tomando otra vez las actitudes y comportamientos de pequeña? ¿O ya pudiste deshacerte de ellos y ahorita solamente te estás enfocando en ti y lo que a ti sí te gusta? Y esto es un poco complicado porque se escabullen las cosas enfrente de ti. Porque imagínate que tú empezaste a hacer yoga. Haces yoga y haces yoga todos los días. Pero la razón por la cual haces yoga todos los días es porque necesitas ser perfecta para poder ganarte el amor de tu papá. Esa es una actitud y comportamiento que viene de tu niñez, pero que se ha escabullido a tu plan de bienestar. Y hacer yoga todos los días obviamente es bueno, pero las razones, la intención no es correcta, porque tú lo quieres hacer para agradar a alguien más, para ganarte el amor de alguien más, no para inculcar tu amor propio incondicional y tu sentimiento de seguridad. ¿Ves cómo esto puede ser un poco complicado? Y el último paso es, modifica nuevamente tus comportamientos para que sí te sirvan. ¿Te das cuenta que haces yoga todos los días para poder encajar en esta
soy la yogi perfecta para así poder tener el amor de alguien, te das cuenta que eso no es bueno, no te está beneficiando. Entonces tienes que cambiar tus comportamientos. Tal vez esto significa hacer una oración antes de empezar tu práctica de yoga, o esto significa probar algo más. Tienes que estar constantemente reevaluando y reevaluando cuáles son los comportamientos, cuáles son las actitudes que tienes y cómo estas vienen del pasado y cómo estas se tienen que quedar en el pasado porque tú quieres sanarte. Entonces, así llegamos al final de nuestro episodio, El Padre No Disponible. Si te gustó, no te olvides suscribirte a mi canal. Si me estás escuchando en Spotify, sígueme. Y si me estás escuchando en YouTube, pues suscríbete y apacha la campanita. Hay nuevos episodios todos los lunes. Sígueme en Facebook e Instagram como Quiriosa Studio. No te olvides visitar quiriosa.com para descargar el entrenamiento emocional del mes, que es un regalo. Cada mes un nuevo regalo. Así que, conciencia para sanar. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar y priorizar tu felicidad radical. Deja un comentario, comparte y deja una reseña. Como te ayudó a ti, puede ayudar a otras personas. Hasta la próxima.